Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y congregáronse en Socho, que es de Judá, y asentaron el campo entre Socho y Aseca, en Efos-Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y asentaron el campo en el valle del Alcornoque, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Gelayeth de Gad, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5000 siclos de metal. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro, y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, contúrbaronse, y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Beth-Lijem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y era este hombre en el tiempo de Saúl, viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Empero David había ido y vuelto de con Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Beth-Lijem. Venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde, y presentóse por 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efe de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos lo de Israel estaban en el valle del Alcornoque, peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza, y tocaba alarma para la pelea. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los 2 campos, que se llamaba Gelayeth, el filisteo de Gad, salió de los escuadrones de los filisteos, y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que lo venciere.
Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? Estas no son palabras. Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo. Y respondiéronle los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada. Y salía yo tras él, y heríalo, y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero, y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, y escogióse 5 piedras lisas del arroyo, y púselos en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano veis hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: Soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa, y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra, y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente, y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo, y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron heridos de los filisteos. Por el camino de Saraim, hasta Gad y Ecrón. Tornando luego los hijos de Israel de seguir los filisteos, despojaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo, y trájola a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda.
Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta pues de quién es hijo aquel mancebo. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y llevólo delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y díjole Saúl: Mancebo, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Beth-lehem.